actuar y revisar ya. Se trata más bien de ejercicios para refrescar, rememorar un poco lo que ya debería conocerse, tenerse como base, en el mejor ánimo de pasar ya a ejercicios un poco más completos en términos conceptuales y que también obedezcan a casos del mundo real, ¿no? Que es muchas veces lo que también se solicita en las aulas. Así que si de repente los encuentran muy sencillos, excesivamente simples, podríamos pasar ya directamente a los otros, ¿no? Pero bueno, los revisaremos conjuntamente y ya ustedes darán veredicto. Habíamos terminado de revisar, ¿no?, los bloques en el balance y hoy nos tocaba hacer una rápida revisión del estado de ganancias y pérdidas. Habíamos partido la anterior sesión caracterizando esta partida de valor llave, que como decíamos, puede llegar a ser incluso subjetiva, ¿no? Porque esta brecha, este excedente entre aquel valor justo basado en la cotización de activos y pasivos y el precio efectivamente pagado en el contrato terminaba haciéndose parte de este concepto, ¿no?, de valor llave. Entonces lo que teníamos que revisar era que por más de que quisiéramos tener control, tener beneficios económicos generados a partir de todos los activos y que estos provengan de hechos históricos, hay algunos elementos que no necesariamente se van a reflejar en el balance. Y es por eso también que en algún momento cuando veíamos ese concepto de capitalización bursátil, capitalización de mercado, que era el valor del patrimonio de la empresa en los mercados, el valor de las acciones multiplicado, la cotización de las acciones multiplicada por el número de acciones en circulación, veíamos distancia, ¿no?, entre ese valor y ya sea el total activo o todavía aún más con el valor del patrimonio. En fin, ese valor llave está ahí siendo representado muy significativamente en estos dos ejemplos y es porque decíamos el otro día, ¿no?, está asociado a compañías tecnológicas principalmente, cuyo modelo de negocio exige estar explorando conocimiento, ¿no?, estar en procesos de investigación y desarrollo permanentemente. Habíamos visto también estos instrumentos financieros, hoy se va a aclarar un poco con el tema de el ingreso financiero con los temas de ítems relacionados a las actividades no operativas y por ende las vamos a terminar de conceptualizar ahí, ¿no? Pero bueno, del mismo modo como hemos hecho en los otros casos, habían ejemplos en propiedades de inversión, en activos intangibles, en valor llave, en inversiones permanentes de algunas empresas locales, ¿no? Del mismo modo habíamos revisado los activos de ciertas empresas, habíamos visto los pasivos, tanto en su porción corriente y no corriente, en general corresponden a alguna de estas categorías, ¿no? Aunque en el entorno habíamos visto que obligaciones fiscales y sociales eran las nomenclaturas que se usaban más, ¿no? Cargas sociales y fiscales por pagar o deudas fiscales y sociales. Aquí habíamos dicho que este nombrecito podría ser mejor expuesto como obligaciones y también el tema de deudas, ¿no?, abajo, bancarias y financieras y por emisión de valores del otro lado. En cuanto a las cuentas del patrimonio, que normalmente además están presentadas en cuanto a sus movimientos en el estado de evolución del patrimonio, no tendrían alguna figura nueva. En realidad, todo esto no tendría por qué ser extraño. Diría, no hay nada nuevo bajo el mar. Son cosas que probablemente se han visto a una dimensión de menor escala, pero que aquí simplemente se reproducen
bajo la misma línea teórica para poderlos usar ya en ejemplos más extendidos, ¿no? Así que pasaremos a ello. Tenemos en las principales cuentas de resultados, es decir, las que se asocian al estado de ganancias y pérdidas, los ingresos, ¿no? Que como dice ahí, son montos cargados con la expectativa de ser recibidos por la entrega o prestación de productos o servicios en actividades ordinarias. Y su reconocimiento es lo que ha sido motivo de controversia en los últimos años, es por eso que eh, la NIF 15 ha eh, replanteado lo que se señalaba en la NIF 18 respecto al reconocimiento, ¿no? Eh, Dice aquí que difiere de este planteamiento de la NIC 18 porque ahora se tienen estos 5 criterios para poder sustentar su registro como tales, ¿no? Que la entidad ha transferido la posesión física, que la entidad tiene actualmente derecho a exigir un pago por el activo, que se ha aceptado, entonces uno puede agarrar y cómo es que puedo comprobar, puedo tener un sustento de que efectivamente se ha aceptado. Bueno, tendrás que tener una nota de entrega, una nota de aceptación, que muchas veces tiene que ver también con este último punto, ¿no? Tiene la titularidad legal cuando hay algún tipo de trámite que se tenga que hacer, incluso ante el Estado, ¿no? Para poder garantizar ese traspaso. Entonces, todos estos criterios han sido emitidos en el mejor ánimo de que se eviten los conflictos que habían llevado en su momento a los casos como los de Enron, Parmalat, WorldCom y otras empresas, ¿no? Que se habían puesto a eh, reconocer ingresos a contrapartida de las cuentas por cobrar, a pesar de que iban a ser generados probablemente dentro de 50 años, ¿no? Entonces ahí, entre las posibles distorsiones que pueden derivar de todo esto, al final lo que hacen es terminar sobrevaluando las empresas en los mercados y generando esas manipulaciones de las que queremos evitar a toda costa, ¿no? Entonces estos son los criterios, se hace cada vez más complejo analizar caso por caso, dependiendo del modelo de negocio, es más complejo o no, ¿no? Por ejemplo, si son modelos comerciales, de manufactura, puede ser algo más sencillo, pero en otros requiere de un análisis, especialmente si algunos de esos puntos puede eh, cumplirse o no cumplirse, ¿no? Especialmente el tema de muchas veces control, si se ha transferido posesión física, o esta que es la más controversial, tiene los riesgos y beneficios significativos inherentes a la titularidad. ¿Cómo se mide eso? Eh, es gran parte del debate contable que se tiene, ¿no? Y de nuevo, revisando algunos ejemplos, vemos que la exposición en las notas de las empresas que habíamos estado mirando eh, son de igual forma diversas, ¿no? Aquí tienen ingresos por llamadas, por interconexión, por venta de SIM cards, por servicios de valor agregado, venta de equipos, comisiones de cobranzas, internet, datos, otros ingresos operativos, ¿no? Entonces ahí ya, como veíamos en otra oportunidad, se trata de una compañía de telecomunicaciones y que además nos interesa ver cuál es la estructura de estos ingresos operativos, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta también cómo van evolucionando las distintas verticales sobre las que operamos, las distintas líneas de negocios y ver su evolución. Probablemente estos ingresos por Internet y datos eh, no eran tan significativas en gestiones anteriores, ¿no? Los ingresos por llamadas siguen siendo los más importantes, 1.600 millones, pero si yo les preguntara si ustedes perciben que en el futuro esto vaya a seguir siendo así, incluso por tema de la pandemia, posiblemente esto vaya a ser el principal generador de ingresos dentro de poco tiempo, ¿no? Entonces, se trata un poco de revisar cuáles son las expectativas que podemos llegar a tener sobre las empresas en base a estas cifras, ¿no? La pregunta opuesta podría ser cuál de esos creen que vaya a desaparecer, por ejemplo, ¿no? O por lo menos verse reducida en cuanto a su importancia, a su peso en toda esa estructura.
Bueno, habría que analizar qué son de repente estos servicios de valor agregado, ¿no? O qué hay aquí en estos otros ingresos operativos, si es que aquí hay una consolidación o se trata de una compañía, de una unidad de negocios con personería propia, pero que todas corresponden al mismo consorcio corporativo, en el caso de Tigo Star o en el caso de Tigo Money, por ejemplo, ¿no? O Tigo Sports. Entonces, veremos que luego esa consolidación obviamente va a obedecer a un análisis todavía más riguroso a mayor escala. Aquí tenemos otro ejemplo: vehículos livianos, camiones, maquinaria pesada, maquinaria agrícola, vehículos usados, repuestos y servicios. Bueno, eh, ahí por ejemplo, los vehículos livianos y los camiones son los principales generadores, pero estos repuestos resulta que sí son apreciados por el mercado, ¿no? Hay algunas empresas, dependiendo de las marcas de los fabricantes que comercializan tipo de vehículos que tenemos en el mercado, que prefieren comprar los repuestos de otra parte, ¿no? Porque los encuentran más accesibles, porque hay mayor variedad, porque de repente son marcas mucho más comerciales, ¿no? Con mayor reputación. En cambio, en estos otros casos puede ser que no sea así. Vemos abajo ventas de pollo, ¿no? Ventas de pollo, ventas de productos procesados, ganado porcino, ventas por exportación, ingresos por materia prima, por venta de materias primas, ventas de cerdos directamente, ¿no? Entonces, esto nos ofrece una oportunidad de aprender cómo funciona el modelo y de interpretarlo de la mejor forma para poder justamente contribuir a las decisiones y a, de nuevo, los pronósticos que se puedan realizar. En esta última, venta de inventarios, exportaciones, venta FOB sofre, ¿no? En zona franca. Eh, servicios prestados, servicios de reposiciones de credenciales, por ejemplo, ¿no? A veces incluso vemos algunas partidas que corresponden muy específicamente a ese modelo de negocio. Nuevamente, eso no tiene que intimidar ni mucho menos, más bien nos da una perspectiva más amplia de cómo entender el funcionamiento de varias empresas, ¿no? Desde la lógica contable. Un segundo bloque van a ser las salidas, agotamiento de activos, incidencias en pasivos, curso de las actividades de los negocios. Aquí, al igual que como hemos visto en los ingresos operativos, van a tener su debida correspondencia, ¿no? En la compañía de telecomunicaciones, bueno, si tenemos aquí este tipo de servicios, por ejemplo, ingresos por interconexión, por llamadas, por internet datos, aquí seguramente podemos tener una línea similar, ¿no? A pesar de que las llamadas de repente se dividen, ¿no? En roaming internacional y en otras posibles, entonces le podemos atribuir el costo específico a cada una de las líneas. O de repente se hace por otro tipo de eh, abordaje, ¿no? Por un factor de costo distinto. En fin, todo esto va a servir para entender ese funcionamiento. Aquí directamente lo ligan a exactamente la misma estructura que tenían en los ingresos. Aquí no tanto, tiene eh, algunas diferencias. Y los otros gastos operativos están ahí de la manera en que seguramente los han ido revisando en sus materias anteriores, ¿no? Gastos de administración, por ejemplo, que hay adentro, ¿no? Sueldos y salarios, honorarios profesionales, aportes patronales, servicios básicos, gastos de mantenimiento, en fin. Del otro lado, algo un poco más reducido, hay más resumen, probablemente porque convenga más, ¿no? A la forma de exposición. Veremos los siguientes bloques porque en esencia el estado de ganancias y pérdidas, como más se lo ha empezado a denominar en nuestro entorno, eh, es esa síntesis, ¿no? De ingresos menos gastos, más ganancias y pérdidas, si existen. Pero estas últimas, las ganancias y pérdidas, son simplemente incrementos y decrementos en beneficios económicos, ¿no? Pueden o no estar vinculados con el negocio. Si podemos decir una ganancia en inversiones permanentes, ¿no? La inversión permanente, como vamos a ver en un momento,
puede no estar ligada al modelo de negocio y por ende se considera no operativa, pero sin embargo tenemos que reconocer que fruto de un movimiento en las cotizaciones del mercado, esas acciones que teníamos de otra compañía que valían 70, ahora valen 90, entonces eso nos genera ganancia, ¿no? Pero en esencia es eso, ingresos menos gastos, más ganancias, menos pérdidas si existen, ¿no? Y ganancias y pérdidas a veces incluso eh, se las abstrae dependiendo del lugar del mundo para insertarlas en una lógica todavía más simple, que es ingresos menos gastos, ¿no? Así que dicho eso, los bloques que quedarían de alguna manera como dignos de revisarlos o de rememorarlos con mayor énfasis son estos tres. Las operaciones discontinuas que van a separar los ítems permanentes versus los transitorios. Y es esto que anticipábamos, creo, hace algunas sesiones. Dice, cuando la compañía anticipa deshacerse de un componente de sus operaciones, esa exposición tiene que estar reflejada de forma separada. ¿Por qué? Porque si yo sé que una de mis unidades de negocio va a ser puesta a la venta, los ingresos que ha generado esa unidad de negocios ya no los puedo considerar como ingresos operativos, ¿no? Porque yo sé, estoy consciente de que en un futuro muy cercano eh, esos ingresos no van a corresponder a la normal continuidad de mi negocio, ¿no? Por eso también era importante el principio de negocio en marcha. Habíamos dicho, revisamos devengamiento y revisamos negocio en marcha porque son los dos que más podrían afectar conceptualmente a la revisión de los estados financieros. Entonces, en operaciones discontinuas, lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, ¿no? Es NIF 5, no sé si lo he puesto por aquí, pero justo, ¿no? Es con estos dos bloques, la NIF 5. Los activos no corrientes que se mantienen para la venta, habíamos dicho que en inversiones permanentes, por ejemplo, en instrumentos financieros, si esperábamos tenerlos hasta el vencimiento, los íbamos a registrar, reportar en función al costo histórico. Y sin embargo, si los pensábamos seguir transando, si los pensábamos llevar al mercado secundario en corto tiempo, lo prudente era colocar su valor justo, ¿no? Y de ahí iban a salir algunas ganancias por inversiones permanentes y demás. El otro bloque de la NIF 5 es la que nos interesa, que es operaciones discontinuas, y lo que señala, no había puesto el párrafo, he puesto el título, no he puesto el párrafo, pero bueno, en resumen es eso, ¿no? Lo que acabo de señalar muy a grosso modo, si la empresa está consciente de que se pretende deshacer o digamos que una de las máquinas, uno de los activos genera cierto tipo de ingresos directamente eh, paralelos incluso al modelo primario, entonces si se va a vender esa máquina va a tener que aparecer como parte de lo generado en operaciones discontinuas en el estado de ganancias y pérdidas. Aquí no hay tanto movimiento, ¿no? En el sentido de que hayan fusiones o adquisiciones muy recurrentemente, entonces esto no suele verse, o por lo menos creo que no he podido encontrar ningún ejemplo. Pero en caso de que se diera, porque en otras partes las distintas divisiones, las distintas unidades de negocios se están vendiendo y comprando permanentemente, entonces por eso es importante esa separación, ¿no? Las operaciones discontinuas, saberlas reconocer como tales, como una porción del negocio de la que se va a prescindir en un futuro muy próximo y por ende aparece de manera separada. Un siguiente elemento tiene que ver con los ítems inusuales o infrecuentes. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es una manera de afrontar el hecho de que antes las manipulaciones y distorsiones en términos contables estaban frecuentemente asociadas a los ítems extraordinarios, ¿no? Estos ya no son permitidos, eh, ni por la FAS ni por la IASP, ¿no? El, la FAS, si mal no recuerdo, todavía permitía ítems extraordinarios hasta 2015, pero en adelante eh, ya no, ya no posibilita su uso porque
Nuevamente, estos ítems extraordinarios eran inusuales en naturaleza e infrecuentes en ocurrencia, y al ser inusuales en naturaleza e infrecuentes en ocurrencia, pucha, se hacían barbaridades a título de ello, ¿no? Entonces, siempre que había algún desfalco o alguna cosa extraña, eh, gran parte de los casos estaban involucradas estas cuentas de ítems extraordinarios, ¿no? Hoy en día se está tratando de normar, de regular incluso las situaciones eh, que podrían obedecer a esa categoría, por ejemplo, con donaciones, ¿no? Lo que está aquí en FAS 225, puesto, pero con donaciones era una cosa que probablemente no iba a ocurrir mucha frecuencia y que en la naturaleza no se daría muy como parte de la actividad, así que la tengo que empezar a normar de alguna manera, ¿no? Pero ese también es un dilema, como decíamos en algún momento. Si tú vas a empezar a normar todo lo que está cambiando y evolucionando, bueno, no vas a acabar nunca porque la mala noticia es que todo va cambiando más rápido de lo que tú puedes normar, ¿no? Así que aquí lo que vamos a revisar es la forma de afrontar esos ítems que eran extraordinarios y los colocamos como ítems inusuales o infrecuentes, que son, como dice ahí, partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, que son materiales y relevantes y por ende los exponemos de forma separada. Así que pueden ser, por ejemplo, cargos de reestructuración, cierres de plantas, eh, reorganizaciones por reingeniería, incluso los finiquitos que deriven de eso, ¿no? Porque no son usuales eh, para el tipo de actividad en el que estamos involucrados, ni tampoco son muy frecuentes, no es algo que esperaríamos que se dé todo el tiempo, ¿no? También ganancias o pérdidas al perder activos que son parte del negocio, pero eh, que justamente podrían obedecer a esas características. Pongo un ejemplo, que creo que es el que siempre uso. El tipo de actividad de una panadería, ya en el nombre lleva implícito el hecho de que vende panes, queques, tortas, todo lo que ustedes quieran en la diversificación que podamos imaginar. Pero ¿qué ocurre si es que esta panadería decide vender su horno? Y vamos a decir, el horno tiene un valor en libros de 5.000 bolivianos y por azares del destino, porque el mercado ha actuado de la forma en la que se ha alineado para beneficiarlos, ustedes logran venderlo en 6.000. Hay una ganancia, por supuesto, una ganancia por la venta de un activo fijo, y esos 1.000 de ganancia van a llevarse a este punto, ¿no? A la ganancia de eh, estos ítems inusuales o infrecuentes, que muchas veces también las categorizan como otros, pero no hay que olvidar que aquí sí estamos apelando a una transacción que puede considerarse como actividad normal. Es decir, yo no vendo y compro hornos como el núcleo del modelo de negocio, no soy una tienda de hornos, pero como de tiempo en tiempo tengo que renovar mis activos de propiedad, planta y equipo, tengo que estar en vanguardia tecnológica, tengo que estar reinvirtiendo, probablemente estas transacciones vayan a darse a lo largo del tiempo. Entonces, no son muy frecuentes, probablemente sí lleguen a ser más usuales, pero eh, van a ser parte de el resultado operativo, van a ser parte de muchas veces las partidas que vamos a ver en los ejemplos se catalogan como otras, pero siendo todavía parte de la operación, siendo todavía parte del modelo de negocio. A diferencia de este último bloque, que sería el de los ítems no operativos. ¿No? Este vendría después justamente del resultado operativo. Y esta, decíamos, está fuertemente asociada con las inversiones permanentes, los instrumentos financieros, las inversiones temporarias, porque como dice acá, generalmente las actividades de inversión de compañías no financieras van a generar cierto tipo de réditos, de intereses, de dividendos, que se van a ver reflejados acá, ¿no? Muchas veces los ponemos como ingresos financieros, ¿no?
ingresos financieros como el interés que ha generado un depósito a plazo fijo, como los dividendos que me han pagado las acciones de la cervecería, ¿no? Y muchas veces lo que hay que pensar aquí es por qué decidiríamos invertir en activos financieros de otras compañías, ¿no? Como dice aquí, compañías no financieras que esperan invertir en otras empresas. Entonces aquí pueden haber varias razones. Pueden haber algunas posiciones sinérgicas en términos de que esa compañía justo es tu principal proveedor, ¿no? Entonces, nuevamente, si eres la Coca-Cola, uno de sus principales insumos es el azúcar, ¿no? Entonces, inviertes en algunas compañías azucareras para mantenerte al tanto de cómo está ese mercado, de si piensan subir los precios, de si piensan tener una nueva tecnología, cómo te va a afectar a ti como empresa. Entonces, te conviene invertir en estas compañías que por efectos sinérgicos de conocimiento especialmente, eh, pueda hacerte valioso. Incluso, y esto es algo controversial, las compañías pueden invertir en empresas competidoras, por ejemplo, ¿no? Lo cual obviamente va a resultar en un dilema ético, pero quiere saber qué más o menos están tratando de hacer, ¿no? Cuáles son sus planes y demás. A esto nos referimos cuando hablamos de intrusos internos o externos, ¿no? En gente con información privilegiada, información confidencial, en temas de gobierno corporativo. Pero bueno, eso es aparte. Aquí lo que queremos registrar son esos resultados de las actividades en inversiones de otras compañías. También podría ser que por un exceso de liquidez adquiramos otra compañía, ¿no? Y no la adquiramos directamente como una fusión, sino solamente como una adquisición de sus títulos, ¿no? Tenemos control propietario sobre la firma, pero solamente a través de sus acciones, por ejemplo, ¿no? Así que por posiciones estratégicas, por fortalecimiento de cadena de suministros, por conocimiento y tener información relevante, se podrían dar ese tipo de inversiones, ¿no? Así que, bueno, para hacerlo muy rápido, mostraremos este ejemplo que es de IASA, los dueños de aceite fino, que pertenece ya al grupo Romero, ¿no? Ese es capital peruano. Pero como vemos aquí, una parte importante de darle la debida atención a estos bloques, con nosotros no hay tanto problema, ¿no? Ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, y tal vez alguien quisiera referirse también a las cuentas de ajuste, ¿no? Pero estas son más conciliatorios para efectos contables, las vamos a saber tratar en los ejercicios que vamos a realizar, pero justamente obedecen más a la norma y al principio de conciliación, más que a la incidencia que pueden tener en las decisiones gerenciales, ¿no? Entonces, he elegido este caso de IASA porque se van reflejando estas modificaciones de acuerdo a los bloques que aparecen más abajo, especialmente ítems inusuales o infrecuentes, que es donde vamos a ver el cambio. De las gestiones 2015 a la 2017, lo que tienen ahí son los montos correspondientes a las distintas partidas del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces acá están los ingresos, costos, resultado bruto y demás. Aquí empieza el mambo. Dice egresos operacionales. Solamente están los gastos administrativos y gastos de comercialización. Aquí ya podríamos reconocer una no exposición de la depreciación, por ejemplo. Entonces se está usando un formato por función, porque seguramente esa depreciación está incluida ya en el costo de ventas, en el gasto administrativo y en el gasto de comercialización, ¿no? Decíamos, si es que aquí encontráramos la depreciación explícitamente en otra partida, como parte de lo que dice ingresos operacionales, estaríamos hablando de una exposición por naturaleza, ¿no? Pero donde está el meollo acá es en ingresos y egresos no operacionales, porque estos otros ingresos y otros egresos podrían justamente eh, resultarnos extraños, ¿no? Incómodos.
El hecho de que hayan otros ingresos y otros egresos que son no operacionales nos va a surgir la pregunta de qué hay ahí. Entonces, es por eso de que a pesar de que durante 3 años se hayan expuesto de esta forma, nuevamente aquí están las cuentas de ajuste, ¿no? Ajuste por inflación, tenencia de bienes y diferencia de cambio. Y, por supuesto, los gastos financieros, que son los intereses, cupones que pagamos a los acreedores, pero esos otros, de acuerdo a lo que acabamos de ver, sabiendo que estos ítems inusuales o infrecuentes, por más que lo sean, corresponden al lado de los gastos operativos, del bloque de egresos operacionales, probablemente los ingresos más arriba. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Ya en 2018 y al 31 de marzo de 2019, porque fíjense aquí que incluso hay un cambio de la fecha de cierre, ¿no? Eso ya nos da una idea de que se está cambiando el tipo de organización de una empresa dedicada al sector agropecuario a una empresa industrial como tal, ¿no? Se cierre del 30 de junio al 31 de marzo, está haciendo esa modificación. Pero lo que aquí nos interesa es ver que aquí ya el 2018 se hace un cambio, seguramente por recomendación de auditoría y la revisión de terceros también, de que el rendimiento por eso que era otros ingresos ya se ha separado a rendimiento por inversiones y otros ingresos. Aquí no había rendimiento por inversiones, precisamente porque ese rendimiento por inversiones va a ser parte de estos ítems no operativos, ¿no? Esos ítems no operativos, como son fruto de las inversiones en instrumentos financieros de otras compañías, van a generar estos rendimientos por inversiones, 7 millones, ¿no? Pero aún así siguen habiendo estos otros ingresos, 19 millones. Si revisamos más abajo, el ajuste por inflación está acá, la diferencia de cambio ahora se ha convertido, además de mantenimiento de valor y ajuste por inflación, este último debe ser un error, serían esos dos, diferencia de cambio de valor, y la otra sería el ajuste por inflación, y aún continúa aquí la de otros egresos. Entonces, nuevamente, como seguramente luego del análisis de qué está incluido en esas dos cuentas se ha descubierto de que pertenecen a estos ítems inusuales o infrecuentes, no son fruto de fraude, no son estos ítems extraordinarios, ¿no? Que por supuesto saltarían fruto de una auditoría. Entonces lo que se hace ya el 2019 es subir esos otros ingresos y egresos a la actividad operativa. Es decir, como ven aquí, ya están por encima de la utilidad operativa. Hasta 2018 seguían estando por debajo, ¿no?, del resultado operativo. Sin embargo, en 2019 ya están por encima. ¿Por qué? Porque seguramente corresponden a esos ítems inusuales e infrecuentes, ¿no? Fruto de, como decíamos, cosas que no suelen ocurrir muy recurrentemente y caso de Pino, entradas, salidas de activos fijos y de otras situaciones que podrían competir a la actividad. Pero la razón de por qué le estamos dando esta cabida a la aclaración es que con el transcurso del tiempo probablemente los planes de cuentas y la forma en la que están esquematizados va a ir cambiando, ¿no? Y va a ir cambiando obedeciendo precisamente a esa máxima que es la de reflejar la realidad económica. Si en esa realidad económica hay susceptibilidades a distorsión, a manipulación, como había, como les digo, en los ítems extraordinarios, esa era pues una cuenta de carta blanca, ¿no? La usaban como querían, entonces ahí había a veces desfalcos. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ordenar las cosas para que no tengan por qué haber estas cuentas de otros, ¿no? Todavía las van a ir encontrando en las distintas empresas, organizaciones del medio, pero con el tiempo la idea es que se vayan realizando las recomendaciones para que esto cambie, ¿no? ¿Y cuál sería el otro objetivo? Porque alguien podría decir, pucha, pero si he hecho mi plancito de cuenta y toda la vida he llevado la contabilidad de esa forma, ¿por qué el interés en que esto que estaba aquí abajo ahora esté aquí arriba? ¿Cuál es el objetivo? Si por último esto cuadra, ¿no? Algunos dicen.
Por último, igualito voy a llegar a los mismos 19.791.128, ¿no? Decida sumar o restar aquí o decida sumar o restar acá, voy a llegar al mismo monto. Claro, es que eso es porque lo estás viendo desde una perspectiva de conciliación, de que esto simplemente llegue a sumar la cantidad que debe. Cuando en realidad el propósito de todo lo que vamos a hacer en adelante tiene que ver con interpretar pues estas cifras. El hecho de que estos otros ingresos y egresos operativos se encuentren en este bloque y no en este bloque, ya nos lleva a distintas apreciaciones del margen operativo y del margen antes de impuestos, ¿no? Ya estamos de alguna manera logrando poder hacer apreciaciones de esta empresa de manera distinta solo por mover esas dos partidas, que antes bueno, estaban aquí, entonces los otros ingresos subieron acá y los otros egresos subieron acá. Entonces, esa es en realidad la idea y el trasfondo. Ahora, por ejemplo, ingresos y gastos están solamente en uno, lo cual podría ser más favorable si estuvieran separados, pero bueno, aquí la ganancia o pérdida en inversiones también ya se llama así, ¿no? Ganancia y pérdida en inversiones. Aquí se llamaba rendimiento por inversiones, ahora se llama ganancia y pérdida en inversiones, son esos ítems no operativos, como decíamos aquí. Eso sí es no operativo, entonces corresponde que vaya después de la utilidad operativa. Por eso dice aquí ingresos y egresos no operacionales. Y por eso es que nos ponemos a veces exigentes a pesar de la incomodidad de quienes ya han aprendido, entre comillas, a hacer las cosas así, o que ya las han eh, plasmado en sus planes, en su software, en todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por más incomodidad que encuentren de la otra parte, bueno, lo que hay que aprender aquí es que a nosotros nos interesa porque nos va a distorsionar estos porcentajes, ratios y todo lo que vamos a ver en adelante. Y si yo soy un banco tratando de darte crédito, si yo soy un inversionista tratando de comprar tus acciones, si soy un potencial socio de negocios, incluso voy a querer ver cómo se están comportando estos índices en tu caso, ¿no? Y por eso es que había elegido esta ejemplificación para el caso de estado de ganancias y pérdidas. No sé si hay alguna consulta, y si no es así, pasemos nomás al estado de flujos de efectivo. Y cualquier cosa saben, tomen nomás el micrófono. Ya el estado de flujos de efectivo va a ser todavía más útil en el sentido interpretativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente este tiene que conciliar, tiene que llegar a reconstruir la partida de disponibilidades a partir de todas las transacciones que ha realizado la empresa, a partir de todas las actividades por las que ha tenido recorrido en determinada gestión, sino porque nos va a permitir clasificar en 3 bloques el tipo de decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces aquí ya va a haber, si bien por supuesto acá ya podemos ver mucho del tipo de estrategia y de horizonte de visión que tiene el gobierno corporativo, aquí todavía va a ser más claro cómo se están desplegando las decisiones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a clasificar en 3 bloques. Actividades de operación, en primer lugar, dice, incluyen las actividades habituales de la compañía que generan flujos, ¿no? Venta de inventarios, provisión de servicios, todo lo que involucra el modelo de negocio, en esencia de la empresa, está acá, ¿no? En las actividades de operación. Luego están las actividades de inversión. Como dice ahí, incluyen adquisición y venta de activos de largo plazo en general, ¿no? Otros tipos de inversiones que realiza la compañía también. Aquí no hay que volvernos reductivos al decir, alguna vez lo he visto, todas las actividades de inversión son simplemente los movimientos en el activo no corriente, ¿no? Porque podrían haber activos no corrientes que no sean parte de las actividades de inversión, podrían ser parte de las actividades de operación. Y esto es lo que vamos a tratar de dilucidar a lo largo de estos ejercicios que vamos a empezar, ¿no? Lo propio con las actividades de financiamiento. Como está acá, de otro modo,
incluyen la obtención y devolución del capital de la compañía, compuesta principalmente por deuda y patrimonio, ¿no? Todos los instrumentos financieros a través de los cuales canalizamos recursos a la empresa desde los mercados financieros, como habíamos visto al principio, ¿no? En la etapa de los marcos conceptuales. Un penúltimo bloque va a tener que ver con estos efectos de la conversión de moneda y otros métodos de conciliación, ¿no? Estas partidas que nos van a generar a veces dolor de cabeza, no vamos a saber qué hacer con ellas. En realidad nosotros vamos a adoptar una posición un poquito más pragmática, ¿no? Vamos a decir que son mecanismos contables de conciliación, así que los vamos a llevar directamente a un bloque particular. En el entorno todavía no se hace así en buena parte de los casos, pero vamos a descubrir por qué idealmente deberíamos nomás seguir la recomendación de la norma, ¿no? Para poder llegar incluso a los mismos montos si partimos desde el método directo o el indirecto, ¿no? Esto es algo que a veces algunos dicen, no, solamente sé hacer este método, ¿no? Solamente me sale o me cuadra cuando hago de esta forma. Bueno, la idea es que aquí absolvamos las dudas, ¿no? Las dudas que quedan pendientes, si es que hay algo que todavía no les cuadra justamente en términos del ejercicio de todo esto, pero va a ser necesario no solamente para entender el funcionamiento, sino para que más adelante también evitemos posibles, diría, distorsiones y algún tipo de manipulación que no estamos entendiendo porque no estamos viendo cuál es su incidencia en el marco global, ¿no? De los movimientos de efectivo. Entonces, en ese sentido, no están contempladas en ninguna de las categorías anteriores y solamente están incluidas por efectos conciliatorios. Así que para llegar a este saldo final de las disponibilidades, que es exactamente el mismo monto que tenemos en el balance, a partir del movimiento neto de efectivo, vamos a poder reconstruir las decisiones nuevamente para cada periodo en términos de flujos, ¿no? Así que, como dice ahí, las cifras que concuerdan. Hay también algunos que incluyen las inversiones temporarias en esos saldos iniciales y finales. Vamos a ver diversidad, ¿no? Vamos a ver por qué en relación a este esquema principal, algunas compañías toman la decisión de hacerlo de modo diferente con ciertas partidas, ¿no? Lo cual, de nuevo, no tiene por qué alarmarnos, porque al final esto no es una fórmula. Quisiéramos que todas las empresas funcionaran de la misma manera para que sea más fácil de abstraer cómo preparar y cómo interpretar este estado de flujos de efectivo, pero la realidad es siempre más compleja de lo que quisiéramos. Así que en vez de empecinarnos con que todo sea igual, más bien trataremos de abrir la mente a que podamos ir viendo similitudes y diferencias que caractericen esta construcción, ¿no? Así que, a ver, revisemos algunas relaciones fundamentales para empezar y para recordar también, ¿no? Estos son los dos estados que les llaman principales. Yo, como habrán podido notar, soy completamente contrario a esa perspectiva. Para mí, más bien, el principal es el estado de flujo de efectivo, pero bueno, cada quien tendrá sus razones. Algunos dicen, pero sin estos dos no existiría el otro. Claro, pero porque el otro es justamente el que te está mostrando la epítome de todo, ¿no? En fin, aquí mostrando en la izquierda un balance general arquetípico que puede tener más o menos cuentas de las que hemos estado revisando. Tratado un poco de respetar nuestra recapitulación. Y del lado derecho también un estado de ganancias y pérdidas que, como ven, resume en esos cuatro, ¿no? Ingresos menos gastos más ganancias menos pérdidas, que derivan en un resultado neto. Y aquí podrían haber, por supuesto, más ajustes para llegar al resultado retenido. Pero esos ajustes van a estar expuestos en el estado de evolución del patrimonio, ¿no? Es decir, más allá de los dividendos, podrían haber
reservas, podrían haber ajustes, reexpresiones que vayan a afectar el monto del resultado retenido, efectivamente, ¿no? Se expone en el estado de evolución del patrimonio. ¿Y qué es lo que termina pasando? Este resultado retenido es el que se va acumulando en esta partida del balance, ¿no? Del patrimonio, de resultados acumulados. Entonces, esa es la primera relación que hay que eh, rememorar si es que no está clara ya, ¿no? Todo este estado de ganancias y pérdidas, que es el que le llaman dinámico, ¿no? Les han debido hacer de que este es como una fotografía, este otro es como un video, ¿no? De lo que ha pasado en tal periodo. Este video, con todas las transacciones que han ido ocurriendo, va a llegar a este resultado retenido y este resultado retenido se va a complementar ahí en los resultados acumulados, ¿cierto? Hasta ahí imagino que todo bien. De cualquier modo, si es que no, interrumpen nomás, ya saben. Luego se va a empezar la conformación de este estado de flujos de efectivo, ¿no? El estado de flujos de efectivo va a empezar por su primer componente, decíamos, el flujo de actividades de operación. Ahora, hay dos formas de hacer este cómputo, ¿no? Del estado del flujo de efectivo de las actividades de operación. La vía directa y la vía indirecta. La indirecta es la más ampliamente utilizada, aunque dependiendo del propósito del análisis que se esté realizando, alguna podría ser prioritaria. En general, en nuestro medio, partimos por el resultado neto o partimos por el resultado antes de intereses e impuestos para hacerle algún tipo de ajustes y llegar de todos modos a ese resultado neto ajustado, ¿no? Y partir de ese lugar. Entonces, el flujo de actividades de operación va a partir de básicamente la última partida de este estado de pérdidas ganancias, el resultado neto, y le va a empezar a hacer cambios. Le va a empezar a hacer cambios porque van a surgir de todo este bloque de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, algunos movimientos que no han representado movimiento de efectivo. Entonces, ¿qué es este PNGMS? Partidas que no generan movimientos de efectivo. Están reconocidos como ingresos o gastos, pero no han generado movimientos de efectivo. Caso típico y más representativo, la depreciación, ¿no? ¿Es un gasto la depreciación? Por supuesto que es un gasto, ¿no? Es un gasto contable, es un gasto desde la perspectiva de establecer el agotamiento por cada gestión de principalmente los activos de propiedad, planta y equipo, de acuerdo al horizonte de vida que se está esperando que podamos explotar, ¿no? Entonces, en algunos modelos será más representativo, en otros modelos será menos representativo, pero el punto es que alguien podría agarrar y decir, pero yo al principio ya he pagado por ese activo fijo, ¿por qué es que no lo tengo que colocar como el total de gasto en el estado de ganancias y pérdidas? Precisamente por eso, porque no lo has gastado todavía. Tienes el activo, y si bien has hecho la erogación en términos de efectivo, has tenido la salida de efectivo para pagarlo, todavía no lo has gastado el activo. Entonces va a ir gastando contablemente a través del tiempo, a través del método que elijamos, ¿no? Otro caso sería la amortización, ¿no? O las previsiones para indemnizaciones, previsiones para incobrabilidad, para obsolescencia de inventarios, en fin. Con lo que queremos decir que hay movimientos dentro de estos de esos bloques que, si bien se han reconocido como ingresos, como gastos, no han representado movimientos de efectivo. Entonces, un primer paso es volverlos a colocar acá, ¿no? En el flujo de actividades de operación. Y un siguiente paso tendrá que ver con los movimientos netos en activos y pasivos operativos. Eso es lo que está ahí abajo, movimientos netos en activos y pasivos operativos, ¿no? ¿Y esos movimientos de dónde van a provenir? Bueno, esos son los efectos del devengamiento justamente, ¿no? Que van a ser atribuibles a los movimientos en las cuentas por cobrar, en las existencias, en los gastos prepagados, o en el lado del pasivo, en las cuentas por pagar, en las obligaciones fiscales y sociales, bueno, otro tipo de acumulaciones,
en las previsiones, en fin. ¿Por qué? Porque son parte del modelo de negocio, no podríamos funcionar sin ellas. Y sin embargo, por más de que hayamos reconocido el ingreso, probablemente no lo hemos cobrado aún. Entonces, podemos vender 100, pero resulta que el movimiento en las cuentas por cobrar en el mismo periodo ha sido de 90, ¿no? Para arriba. Así que eso significa que lo que efectivamente cobrado a los clientes es solamente 10, por efecto justamente de ese principio de devengamiento que estábamos revisando el otro día, ¿no? Entonces, estos movimientos netos en activos y pasivos operativos, junto con las partidas que no generan movimientos de efectivo, nos van a permitir llegar a este flujo de actividades de operación desde el resultado neto, ¿no? ¿Y por qué esto está entrecortado? Eh, Porque, por supuesto, dependiendo de cuánta precisión querramos, podrían haber ganancias o podrían haber pérdidas que asociemos directamente al flujo de actividades de inversión, ¿no? Si quisiéramos ser muy exquisitos y muy precisos, podríamos separar también esas partidas. Por eso incluso a veces se prefiere partir por el resultado antes de intereses e impuestos para ganar ese nivel de precisión. Pero bueno, en general, en nuestro medio y en la mayoría de los casos, se parte nomás del resultado neto desde el método indirecto. Y esto es más o menos como hacer trampa, ¿no? Porque no olvidemos que el estado de flujos de efectivo es la reproducción del estado de ganancias y pérdidas, pero en términos de salidas y entradas de dinero, ¿no? Este es, podríamos decir, una base de vengada y este sería una base de efectivo, ¿no? En líneas muy generales. El segundo bloque, entonces, tendría que ver justamente con los flujos de actividades de inversión. ¿Y dónde están esos flujos? Bueno, en el caso que estamos mostrando, están en esos dos bloques, ¿no? En buena parte de los casos, vamos a tener que todos los activos no corrientes van a corresponder, como está acá, a las actividades de inversión. Pero esto es lo que quiero reiterar. Esto no tiene que ser una camisa de fuerza, no, no tiene que ser que vayan a querer resolver algún ejercicio y que vengan aquí como si este fuera el mapa único, ¿no? Como si fuera la única cartografía posible de cómo se mueven estos flujos. No, más bien se trata de una ejemplificación, pero que, como les decía, podrían haber, el otro día creo que hacía antesala de esto, ¿no? Podrían haber existencias de largo plazo, es decir, existencias no corrientes, y yo les decía, por supuesto que podrían haber. Si es que la empresa está consciente, pretende vender esas existencias todavía, al menos en esta gestión fiscal, entonces serían correctamente correspondientes a la porción no corriente del activo. Y ahí obviamente entrarían los porqués, ¿no? Tendrías que argumentar muy bien por qué habrían existencias no corrientes. Pero en el caso de que fueran no corrientes, también tendrían que ser parte del flujo de actividades de operación, que no serían de ningún modo inversiones, pues propiamente dicho. De todos modos, estás tratando de revender esa mercadería como parte de tu modelo, solamente que no en este periodo. Entonces ahí lo que principalmente se recomienda es ir reflexionando, ir pensando de por qué en algunos casos. Incluso esto va a ser parte de las problematizaciones que veamos a futuro en las empresas que vamos a, sobre las que las vamos a hacer, sobre las que vamos a hacer ejercicios, ¿no? Algunas tratarán, por ejemplo, estas inversiones temporarias. Ya el nombre nos hace pensar que, como pasa en gran parte de los casos, pertenecen pues a las actividades de inversión. Y sin embargo, alguna empresa podría colocarlas como parte de sus actividades de operación, ¿no? En algunos con más sustento, en algunos otros porque así siempre se hizo, ¿no? Toda la vida los hemos puesto ahí, entonces yo por qué voy a cambiar. Bueno, esto tiene nuevamente que corresponderse con la idea de reflejar realidades económicas. Y finalmente, el flujo de actividades de financiamiento. Tendríamos aquí los dos casos de deuda, el caso del capital pagado, que las situaciones donde los dueños deciden insertar más capital o de repente en algún caso luego de toda la burocracia
sustraerlo, en fin. Y bueno, desde el otro lado están ahí los dividendos, ¿no? Como actividades de financiamiento principales. A la combinación de esos tres elementos les vamos a llamar movimiento neto de efectivo, ¿no? Variación neta de efectivo, o incremento, disminución total de efectivo. Los nombres, nuevamente, no tienen que ser intimidatorios, simplemente tenemos que obedecer a los conceptos. Y finalmente vamos a tener en el estado de flujo de efectivos el saldo final en disponibilidades. Y ese saldo final en disponibilidades es el que tiene que conciliar con el de el balance general, ¿no? Aquí, por ejemplo, no he puesto los efectos de la conversión monetaria y otros métodos de conciliación, pero vamos a irlos incorporando a medida en la que vayamos haciendo ejercicios. Así que eso es, ¿no? En resumen, lo que han preparado hacer en este tiempo. Esto también es un poco de apoyo, ayuda a veces, ¿no? Decir cuál es el efecto en términos de disponibilidades en las partidas del balance. Entonces decimos que si el activo se está incrementando, esto significa una disminución desde el punto de vista de las disponibilidades. Y al revés, lo opuesto, ¿no? Si el activo se está incrementando, si digamos mis inventarios están creciendo, muy probablemente desde el punto de vista de las disponibilidades estoy pagando por esos inventarios. Entonces, el efectivo está disminuyendo, pues, ¿no? Ahora, si lo propio pasa con las cuentas por cobrar, digamos, ¿no? Decimos, si este activo de las cuentas por cobrar se reduce, esto significará que probablemente yo esté recibiendo esa cobranza, recibiendo ese efectivo. Por ende, va a representar un aumento en el efectivo. Ahora, por supuesto, cada transacción en los libros diarios va a reflejarse pues en una síntesis total al decir disminución o aumento. ¿A qué me refiero? El hecho de que podamos haber perdido una cuenta por cobrar como incobrable, que podamos haber tenido un siniestro y que nuestros inventarios no se hayan disminuido porque los hemos vendido, sino más bien porque hemos sufrido de este incendio. En realidad, lo que tenemos acá como disminución o aumento es la síntesis pues, total de esas transacciones. No podemos estar obedeciendo a cada uno de los registros, sino más bien al efecto conjunto, ¿no? Que en términos de disponibilidades va a significar un aumento o disminución. Entonces, lo propio del otro lado, ¿no? En el pasivo y en el patrimonio vamos a tener la misma correspondencia, solo que en sentido inverso. Si un pasivo como las cuentas por pagar se está incrementando, significa de alguna manera que mi proveedor me está financiando, ¿no? Así que en términos de disponibilidades significaría un aumento, este efecto neto que decimos de la combinación de todas las transacciones. Y lo propio del otro lado, si mi deuda bancaria se está reduciendo, muy probablemente sea porque la estoy pagando. Entonces, si antes debía 5,000 al banco y ahora solamente debo 3,000, es porque en términos de efectivo, de disponibilidades, ha habido una disminución. He tenido que pagar esos 2,000 para que se refleje esa reducción en mis deudas, en mi pasivo. Así que esto sería una especie de ayuda a memoria, si se quiere, para estos efectos en las disponibilidades. Y bueno, finalmente, antes de empezar con los ejercicios, los dos métodos que decíamos, ¿no? El método directo se va a encargar con mayor similitud al estado de ganancias y pérdidas de reproducirlo, pero en términos de efectivo. Entonces va a empezar por el efectivo recibido de los clientes, va a continuar con el efectivo, los cobros realizados por otro tipo de cuentas, es decir, todas las entradas de efectivo que está recibiendo la compañía. Luego va a pasar a los pagos a proveedores y empleados, los pagos por intereses, los pagos por impuestos, otros pagos que apliquen, y de esa forma va a llegar al flujo de actividades de operación, ¿no? Atendiendo a, como veíamos aquí, todas esas partidas
que están asociadas a las operaciones. Del otro lado tenemos el método indirecto, preferido por muchos, incluido el servicio de impuestos, pero en este lo que hacemos es partir por el final, ¿no? Es como que tomamos un atajo. Partimos por el resultado neto, o si fuéramos todavía más exigentes y decíamos rigurosos, partiríamos por el resultado antes de intereses e impuestos, incluso por el resultado operativo, y ahí haríamos una serie de ajustes. Pero nosotros vamos a ir por esta vía de empezar por el resultado neto para luego volver a incorporar las partidas que no han generado movimiento de efectivo. Es decir, si en el estado de ganancias y pérdidas la depreciación ha significado un cargo, porque es un gasto, aquí va a significar una devolución, ¿no? A ese resultado neto, que ya es la síntesis de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, le vamos a devolver lo que ha representado un cargo en el estado de ganancias y pérdidas, y probablemente le vamos a restar lo que haya significado un abono del otro lado, ¿no? Entonces, en este bloque vamos a tener el signo opuesto al que ha tenido en el impacto en el estado de ganancias y pérdidas. Y este otro bloque, que son movimientos netos de activos y pasivos operativos, aquí es donde vamos a justamente reflejar el efecto del devengamiento. Si bien hemos tenido ingresos por tal monto, si es que nuestras cuentas por cobrar, nuestros ingresos diferidos han tenido variaciones, anticipos de clientes, en fin, el efecto de esos movimientos se va a ver reflejado acá. Y en la combinación de esos tres ítems, resultado neto, partidas que no generan movimientos de efectivo y movimientos netos de activos y pasivos operativos, vamos a llegar al mismo monto. Así que, como en estos ejercicios vamos a hacer las dos vías, de más está decir que una manera de saber si estamos por buen camino o no es que esos dos tienen que llegar al mismo monto, ¿no? Si no han llegado al mismo monto en ambos casos, pues algo se ha equivocado en el camino, ¿no? Así que esa es la antesala un poco para revisar los ejercicios. Y nuevamente, estos eran los que les había propuesto en Moodle. No sé si los han revisado, no sé si los han intentado hacer incluso. Para ver si los preparamos o los damos por entendidos, ¿no? De todos modos, vamos a siempre transferirles los archivos para que los vayan revisando. Acá ya empieza la tarea, no quiero decir obligación, pero sí por lo menos la sugerencia de que esos archivos Excel que se van dejando en Moodle, ustedes los puedan revisar, ¿no? Para hacerle una reingeniería inversa, ingeniería inversa, y entender un poco cómo han funcionado las decisiones si es que quedan algunas dudas. Así que, bueno, no sé, depende de ustedes. Vamos a pasar a estos o los ejercicios que suelen ser un poco más avanzados para los distintos modelos, ¿no? Este tengo que, si me permiten, se va a hacer un... Voy a poner aquí E2, listo. Y ahora sí. Bueno, estos hay que actualizarlos un poquito, pero ya obedecen a tres modelos de negocio, ¿no? Comercio, manufactura, servicios. En este último caso, por ejemplo, tenemos aquí el cómputo de reexpresiones en función a las fechas de distribución de dividendos. En manufactura tenemos algunas partidas que habíamos señalado que las íbamos a revisar como valor llave.
Y en los tres casos, nuevamente, son distintas formas de exposición. Lo principal que no tiene que pasar es que ustedes esperen que en los otros ejercicios tengan exactamente el mismo esquema aquí, ¿no? Para básicamente memorizarse cómo hemos hecho el empleo de las celdas y llegar al mismo monto, ¿no? No se olviden, aquí ya el hecho de que lo pueden hacer cuadrar no se interpela, no se duda. Es más bien el hecho de cómo prepararlo y cómo distribuir las partidas en sus distintos componentes y cómo interpretarlo más adelante, lo que vamos a priorizar. Así que, bueno, muy callados hoy. ¿Empezamos por acá o empezamos por el otro lado? Vox Populi. ¿Alguien que haya revisado los ejercicios? Sí, licenciado, se ve, bueno, yo he revisado en el Moodle que está el PDF y el Excel. Perfecto, Dili, ¿cómo te ha ido? Estaba revisando y quería hacer, pero me he perdido. Ok, están... ¿qué partes son las más confusas? Bueno, que en el estado de resultados eh, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los ingresos totales o los resultados, ¿no? Y luego del balance general tenemos que ver qué son los activos y restar igual los no corrientes, así, y ahí te tiene que salir igual que pero hasta ahí. Ok, muchísimas gracias por la intervención y muchísimas gracias por haberlos revisado también. Michelle, creo que también has podido revisar las hojas de Excel. O vi un nombre por ahí, pero no recuerdo si era Michelle. Bueno, Buenas tardes, Lisen. Sí, buenas. logré revisarlo el documento, pero igual como la compañera me perdí porque no conozco muy bien el formato de cómo es un estado de flujo de efectivo, entonces igual estaba tratando de resolverlo, pero no pude. De lo único que me percaté es que en el primer ejemplo hay pérdida y los otros dos son Sí, utilidad y pues no más nada. exactamente. No, les agradezco y les agradezco que me avisen, porque no se olviden que hay que baremar y que hay que olvidarnos de esa idea de que mientras menos la entiendo, más capo soy, ¿no? O sea, si no hacemos estas tareas de revisión tratando de abstraer y entender por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando, se nos va a complicar luego terrible, ¿no? Entonces, más bien les agradezco la sinceridad, Yeli y Michelle. Partiremos entonces con estos ejemplos que son un poco más eh, sencillos. Y como bien señalaba Michelle, en el primero intencionalmente lo he dejado en un resultado neto negativo, es decir, una pérdida. Incluso no tiene algunas partidas de ajuste acá. Podría haber puesto aquí, ¿no? El ajuste por inflación o el tema de la diferencia de cambio, pero lo que quisiera que revisemos con ustedes es cuál es la ruta general que vamos a seguir, ¿no? Así que, bueno, lo prepararemos conjuntamente, ¿les parece? Y los otros dos casos los revisan para que el lunes veamos si los tenemos que reproducir o si podemos pasar a los siguientes ejercicios, ¿no? Y eso sí, avísenme cuando en algún paso no hay un porqué claro, porque de nuevo, si no, yo me lo voy a pasar haciendo y asumiendo probablemente que se está abstrayendo todo, y ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Porque luego es más complejo y más complejo y más complejo y nos quedamos más con signo de interrogación y claro, ahí es donde pretendemos hacerlo de memoria, ¿no?
y de memoria, normalmente no va a servir, porque como ven, las cuentas son distintas. Esto es un estado de resultados en formato múltiple, tiene un resultado bruto, tiene un resultado operativo. El siguiente caso es en formato sencillo, ¿no? Tienen todo un bloque de ingresos y tienen todo un bloque de gastos. Así que es intencional, no crean que no es... no quiero llevarlos a la errónea idea de que porque repitamos esto 1.000.000 de veces bajo la misma forma, bajo el mismo esquema, ya están preparados para hacer e interpretar estados de flujos de efectivo. ¿No? Más bien no es la idea, ¿no? La idea es, eso sería abductivo, reducirlos a que esa es la única versión de realidad, luego se dan cuenta de que los estados financieros que van a revisar son otra cosa, y por supuesto, pero ahí es la paradoja, ¿no? Lo que uno creía a veces que era, con él he aprendido, dicen, y acumulativamente luego era pues una especie de apariencia. ¿No? A ver, entonces pondremos aquí. Resultado neto. Hemos dicho, vamos a tomar un atajo en el estado de flujos de efectivo indirecto y vamos a tomar esta celda, ¿no? Resultado neto. Aquí no ha habido pago de dividendos, no ha habido reservas legales, no ha habido expresiones. Vamos a suponer que al haber sido una pérdida, el estado de evolución del patrimonio se ha mantenido igual, ¿no? Entonces este resultado neto es donde empezamos, menos 420. Aquí, revisando este estado de resultados, nos vamos a ir dando cuenta de que hay algunas que, como no tenemos acceso a los libros diarios, a los libros mayores, vamos a tener que ir haciendo una revisión solamente con la información con la que disponemos. Es decir, vamos a asumir que muchas de ellas han sido movimientos de efectivo, aunque probablemente porciones no hayan correspondido a esa categoría, ¿no? Pero en algunas sí estamos completamente seguros de que no ha habido movimiento de efectivo. Por ejemplo, en estas dos, depreciaciones de bienes de uso y amortizaciones de intangibles, nosotros sabemos que han sido reconocimientos de gastos, de cargos que están aquí, pero que no han significado salida de efectivo, erogación de efectivo. Entonces, en estas partidas que no generan movimientos de efectivo, van a disculpar, yo tengo la costumbre de generar directamente el igual para no estar escribiendo. Y aquí partiríamos con esto, ¿no? Depreciaciones de bienes de uso y amortizaciones de intangibles. Y en el planteamiento, yo les dejaba aquí un dato, ¿no? Decía, detalle adicional. Se cargaron 377 bolivianos en los gastos administrativos como previsiones para indemnizaciones correspondientes a la gestión 2020. Ok, entonces esos 377 van a venir aquí como, de eso sí que no hay nombre, así que toca escribir. Dice acá, es el único monto que vamos a poner de forma manual, porque es un detalle para poder completar el ejercicio, ¿no? Luego nos vamos a dar cuenta de que podría no estar aquí e incluso no afectaría nuestra conciliación con efectivo y equivalentes. Pero, de nuevo, la idea es que vayamos entendiendo por qué tenemos, o por qué es valioso que incluyamos estos bloques para entender e interpretar mejor este estado de flujos de efectivo. Entonces, 377 van a venir aquí como partidas que no generan movimiento de efectivo. Entenderemos un poco esta cifra. Lo que dice el detalle adicional es que se han cargado este monto, estos bolivianos, en los gastos administrativos como previsiones para indemnizaciones, ¿no? Como parte de nuestra anticipación de que tarde o temprano ese empleado, ese colaborador que yo lo he gastado, entre comillas, perdón por el término, en el tiempo de trabajo que lo he estado empleando, está acá. Ese 377 está ahí, ¿no? Está en este gasto de administración. No está de forma explícita, no aparece en el estado de resultados, por naturaleza, podríamos decir, de previsión para indemnizaciones. ¿Por qué? Porque obviamente no es relevante, obedeciendo al parágrafo 85 del ANIC 1, no es relevante que yo ponga aquí previsión para indemnizaciones en el estado de resultados, ¿no? Es parte del gasto administrativo. Pero sí, para tener una mayor precisión en cómo vamos a conformar esto, estamos diciendo que de estos 2.239, 377 han sido un cargo acá, han
sido gasto reconocido, porque ya nuevamente hemos aprovechado la energía del colaborador, del empleado, y por ende aquí va a significar una devolución, al igual que en la depreciación y en la amortización. Es decir, como estos sí están expuestos de forma explícita por naturaleza en el estado de resultados, vamos a poner directamente su negativo. Estoy poniendo aquí el negativo de esta celda B14. Y esto significa que aquí vamos a tener que a este resultado neto de 420 en negativo, a la pérdida de 420, le vamos a sumar esta depreciación. Se la vamos a devolver, entre comillas. ¿Por qué se la vamos a devolver? Porque como aquí ha fungido como una disminución, si ven aquí, todo esto es una suma, el bloque de todos estos números, y como aquí ya están con el signo negativo, entonces ya automáticamente están siendo el cómputo que resulta de todas esas cifras. Como aquí hemos restado este 1802 y no ha sido movimiento de efectivo, aquí lo estamos devolviendo, entre comillas, ¿no? Y lo propio vamos a hacer con las amortizaciones en intangibles, ¿no? Aquí están figurando como el gasto contable que representan, pero aquí estamos devolviendo ese monto porque sabemos que, si bien aquí se han llegado a restar, no han sido movimiento de efectivo. Aquí deberán devolverse, ¿no? Ajustarse al resultado neto. No sé si hasta aquí está todo bien con este bloque de partidas que no generan movimientos de efectivo. Todo bien entonces. Bueno, habíamos dicho, este es un primer bloque, partimos con el resultado neto. Hay un primer bloque de extraer en base a la información con la que contemos todo lo que aquí no ha sido movimiento de efectivo y lo volvamos a colocar. Ahorita están con positivo los tres porque los tres han representado cargos. Podría haber algún caso en el que se represente un abono y aquí vendría con el signo opuesto, una resta. ¿Por qué? Porque aquí habría un abono, una suma, que en realidad no ha sido movimiento de efectivo. Entonces aquí hay que restarla, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en los otros ejemplos. Por ahora nos encarguemos de los movimientos netos en activos y pasivos operativos. Y estos van a tener que ver con que elijamos del balance cuáles son movimientos en activos y pasivos operativos. Entonces, si volvemos a nuestra cartografía, estaba acá, ¿no? Dice aquí, cuentas por cobrar, existencias, gastos prepagados, lo que normalmente involucra el modelo de negocio habitual, serán las partidas operativas, cuentas por pagar, obligaciones fiscales y sociales. La deuda a corto plazo ya no, pero si está en el pasivo corriente, sí, pero es que este es deuda, esto es un mecanismo de financiamiento, ¿no? Estas otras, en cambio, son parte del modelo de negocio. Así que volvamos. Aquí nuevamente para no escribir, voy a tomar la celda. Sé que podríamos poner aquí aumento, disminución en el exigible comercial. Aquí no es tanto lo que nos compete la formalidad y la presentación y el debate sobre ello, sino que sepamos elegir y catalogar estas partidas, ¿no? Entonces, tanto el exigible comercial como los inventarios, como los gastos prepagados, son parte de movimientos en activos y pasivos operativos, ¿no? Si vemos al activo no corriente, hay bienes de uso y activos intangibles. Estos no son operativos, son de inversión, ¿cierto? Nuevamente, no quisiera reducirlo a son activos no corrientes de largo plazo y por ende automáticamente son inversiones. No, aquí habíamos dicho podrían haber inventarios de largo plazo, podrían haber cuentas por cobrar de largo plazo no corrientes y tampoco corresponderían a las actividades de inversión. En ese caso sí tendríamos que colocarlos acá como actividades operativas, pero no es el caso. Del otro lado, sí tenemos el pagable comercial, que serían cuentas por pagar, tenemos obligaciones laborales y tenemos obligaciones fiscales. También ingresos diferidos. Entonces, estos cuatro serían parte de nuestras actividades de operación. Así que acá nos vamos a colocar de esta forma. Están los ingresos diferidos. Y la deuda bancaria a corto plazo,
aunque sea un pasivo corriente. Lo que pasa es que durante mucho tiempo hubo esta tendencia a seguir la norma como cuando fue inicialmente propuesta de que corriente corresponde a operativo y no corriente activo a inversión y no corriente pasivo a financiamiento. Y esto es algo que, por supuesto, no reflejaba la realidad económica, ¿no? Entonces hay que ir pensando, reflexionando cuál sería la mejor catalogación. Deuda bancaria, no, yo sé que esto es financiamiento. Es pasivo corriente, sí, pero es canalización de recursos, ¿no? Entonces la única que faltaría, aquí lo opuesto, ¿no? La única que faltaría es que deuda bancaria a largo plazo, financiamiento, y previsión para indemnizaciones, que es parte de los finiquitos que se les paga a los empleados que operan en la compañía. Entonces, este también sería parte de repente, si quisiéramos ser un poco más exquisitos, podemos poner aquí pago de finiquitos, asumiendo que ese es el propósito de esta partida, ¿no? En algún estado financiero de alguna empresa lo vamos a ver así. Y de ese modo llegaríamos al flujo de actividades de operación. Si es que no me estoy olvidando de alguna partida más, alguna idea de inclusión, o estamos incluyendo algo que deberíamos o algo que no deberíamos. Manifestarse es bueno, ¿no? Tiempo se nos ha agotado, así que voy a quedarme en el flujo de actividades de operación. Van a disculpar que me exceda un poquito, pero por lo menos para llegar ahí y que ustedes vayan intentando los otros ejercicios, ¿no? Y como había dicho también, las diapositivas ya van a estar a su disposición este fin de semana. Bueno, exigible comercial. En función a nuestra pequeña tabla que está acá, decíamos que la relación entre las disponibilidades y el activo es inversa. O sea que si el activo se está incrementando, el efecto en términos de flujo de efectivo es una disminución. Y viceversa, ¿no? Si el activo se reduce, en términos de disponibilidades es un aumento, ¿no? Así que el exigible comercial en este caso se está incrementando, está pasando de 2.335 a 3.016, lo cual significa que esto es una aplicación de efectivo. Entre comillas, en el exigible podemos decir estamos estancando efectivo, ¿no? Porque son productos que ya le hemos otorgado al cliente, es decir, que han salido del inventario, pero que todavía están pendientes de cobro. Es como que estamos invirtiendo en los clientes, ¿no? Son, en términos de decisiones de inversión y de financiamiento, son inversiones en los clientes. Entonces, yo para tener aquí los signos con los que vamos a poder directamente usar operadores como los que están acá, ¿no? Para que aquí usemos la función de suma directamente con todo este bloque, siempre procuro utilizar lo que acabamos de ver en la tabla, ¿no? Si hace que la relación es inversa entre el flujo de efectivo que está acá y el activo, entonces para que directamente me dé el signo que quiero aquí, voy a tomar primero el saldo inicial de esta gestión 2020 y le voy a restar el saldo final. Entonces aquí ya tengo un negativo 681. Está bien que sea negativo, está bien, porque el activo se está incrementando. Estoy, entre comillas, nuevamente estancando 681 del efectivo en esta cuenta por cobrar que se está incrementando. 2.335 para llegar a 3.016 significa que esto está aplicando o coloquialmente estancando 681 bolivianos, ¿no? Si vamos a los inventarios, pasa lo propio. Los inventarios aquí han pasado de 2.678 a 2.954. En términos netos, en efectos de síntesis, significa que seguramente para que estos inventarios se incrementen, yo he tenido que pagar por ellos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, tomo el saldo al inicio, el resto del saldo al final, y ya automáticamente voy a tener cuál ha sido el flujo que he tenido que erogar para que pueda incrementar mis inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación de los flujos de efectivo con el activo es inversa. Por eso estoy tomando el saldo al inicio menos el saldo al final. Y aquí ya tengo los signos con los que voy a poder trabajar.
Lo propio en los gastos prepagados, ¿no? En todos estos casos estamos teniendo aplicaciones de efectivo, disminuciones de efectivo, porque los activos se están incrementando, ¿no? Las partidas de activo están teniendo incrementos. Pasaremos al pagable comercial. Como esta relación es directa, voy a hacer lo inverso, ¿no? Pero primero analicemos un poco. Si las cuentas por pagar han pasado de 1.688 a 1.796, significa que, entre comillas, he obtenido un financiamiento de mis proveedores. Mis proveedores me han dado productos sin que yo tenga que pagarles. Así que, de alguna forma, ellos me han originado efectivo, ¿no? Me han generado la posibilidad de contar yo con ese producto en inventarios sin que tenga que pagarlo todavía. Entonces, se ha incrementado mi pasivo, se ha incrementado la cuenta por pagar. Esto significa que, en términos de efectivo, también haya recibido un incremento en términos ya sintéticos, ¿no? Y aquí decíamos, voy a hacer lo opuesto porque la relación es directa. Voy a tomar el monto al final, el saldo al final, y voy a restar el saldo al inicio. Cosa de que aquí obtenga un monto positivo, ¿no? Nuevamente porque este pasivo se está incrementando. Es lo opuesto del otro lado, del lado del activo. En obligaciones laborales voy a hacer lo propio. Voy a tomar ese 520, le voy a restar el 396. En obligaciones fiscales voy a tomar, sé que podría aquí jalar la esquinita, pero vamos de a poquito. Esto se ha incrementado un poquito, de 444, no sabemos, ¿no? Si esto está en miles, en millones o en cuánto, pero de 444 a 463, esto ha significado un origen de 19. Y en el último caso, aquí sí hay un signo opuesto, ¿no? Porque se ha reducido el pasivo. Para que yo reduzca un ingreso diferido, seguramente ya he tenido que hacer la entrega del producto al cliente, ¿no? En el sentido amplio que estábamos usando el otro día. O he tenido que finalizar la prestación de mi servicio. Entonces, si es que esto se ha reducido, significa que en términos netos, en términos sintéticos de efectivo, ha sido una reducción. Y finalmente, el pago de finiquitos. Voy a tomar la previsión para indemnizaciones, 758 menos 645, y si me quedara ahí, parecería un origen de 113, ¿no? Pero nosotros sabemos que ha habido esta previsión para indemnizaciones, este 377, que no ha significado movimiento de efectivo, ha sido reconocido en el gasto administrativo, pero no ha significado una salida de efectivo. Entonces, tendré que deshacerme de ese efecto para aquí tener el monto que efectivamente he pagado en finiquitos, menos 264 al tratarse de una salida. Entonces, aquí en el flujo de actividades de operación, vamos a sumar todos estos montos. ¿Y por qué sumar si es que algunos tienen signo negativo? Precisamente por eso, ¿no? En Excel no importa, más bien nos facilita eso, cuando ya los signos están dispuestos como deberían, simplemente la suma va a tener que ver con la síntesis de todos esos montos, ¿no? Resulta que nuestro flujo de actividades de operación es de 1.175. Así que bueno, esta rememoración espero que sea útil para que puedan ir trabajando los ejercicios, y de todos modos el lunes los vamos a completar, ¿no? Si es necesario, así de manera de paso a paso, ¿no? Pero si no lo ven necesario, yo ya subo los otros ejercicios y pasamos a los que son más completos, más desafiantes, ¿no? Que obviamente ya se enmarcan en empresas del ámbito real. Por ahora no sé si habría alguna consulta, algún... Sí, licenciado, yo tengo una consulta. El pago Adelante. de finiquitos, Sí. el pago de finiquitos no he entendido lo último, porque a mí me sale 113 la resta de previsión para indemnización. No sé de dónde ha sacado el documento. Exactamente, era el 113 el que teníamos como la resta de 758 y 645, ¿no? Pero nuevamente aquí hemos decidido incluir
en esta previsión para indemnizaciones como parte de las partidas que no generan movimientos de efectivo, esta explicitación, ¿no? De que este gasto que ha significado, voy a poner aquí, ese gasto que ha significado en el estado de resultados en estos 2.239, estos 377 no han sido parte del movimiento de efectivo. Entonces, a esa resta adicional, yo le voy a restar este monto para saber cuánto ha sido en efectivo el pago de estos finiquitos, 264. El restado de este 377 para deshacerme del efecto que incide de estas partidas que no generan movimiento de efectivo en las cuentas de balance. En el flujo de actividades de inversión vamos a hacer lo propio, solamente que con los bienes de uso y activos intangibles y estos montos que están acá, ¿no? Porque estos no han significado movimiento de efectivo. Ahora bien, si tenemos aquí el 1175 y decidiéramos no incluir esta previsión para indemnizaciones, ¿habría alguna incidencia en este monto? Sí, no, ¿por qué? Si digamos borramos esto, ¿se va a alterar este 1175? Y la respuesta es que no. Vamos a tener la previsión para indemnizaciones y si no tuviéramos ese monto, igual llegaríamos a 1175, con el 113 que nos indica Jelly. Entonces, ahí surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿para qué miércoles lo vamos a colocar aquí y nos vamos a complicar la existencia? Precisamente, para ir entendiendo a más profundidad, mayor profundidad, por qué estos dos bloques nos van a dar, nos van a posibilitar interpretaciones en cuanto a cómo le está yendo a la empresa. A pesar de que esto llegue al mismo número. Y algunos, claro, de repente optan por el reductivismo de decir, pero igual cuadra, ¿no? O sea, igual llego al mismo número. O al final, igual llego al efectivo y equivalentes. No se trata tanto de eso ya, ¿no? Eso ya lo han aprendido a hacer de alguna manera en sus materias anteriores. De lo que se trata ahora es de tomar decisiones respecto a esta construcción, a esta elaboración y posteriormente de interpretarlo, ¿no? Pero bueno, nos quedaremos ahí. Seguramente van a surgir preguntas. Por ahora lo dejo ahí abierto, ¿no? Esta era una diferencia entre esos dos montos y restando o quitando el efecto de este 377. Porque lo estamos colocando, porque vamos a hacer lo propio en las actividades de inversión, porque de todos modos va a incidir acá, pero ya va a incidir en estos dos bloques. Lo revisaremos desde el lunes. No sé si habría alguna otra consulta. Bien, licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, Luis, adelante. Licenciado, tengo una duda. ¿Cómo podemos saber que esos 1175 está correcto? Sí, es una excelente pregunta. Ahorita no lo hemos podido hacer porque no hemos podido terminar. Una primera comprobación sería la conciliación, ¿no? Con efectivo y equivalentes. Una segunda, para este caso específico, va a tener que ver con la comparación con el método directo. Y la tercera, que ya es más interpretativa, va a tener que ver con el análisis cuenta por cuenta que vamos a hacer al final. Porque como les digo, en los otros casos incluso va a haber cosas que nos van a parecer... que nos van a parecer... no tengo aquí el ejercicio resuelto, pero que van a parecer contraintuitivas o van a parecer contradictorias. No se preocupen, por eso estamos haciendo estos primeros ejercicios, ¿no? Para refrescar la idea de cómo se preparaba esto y en los siguientes casos ya vamos a tener ese análisis, Luis. Licen, Adelante. buenas. Solo que quería que me aclare algo. Sí, Lo que hizo para llegar a los 1175 sí. es incluirlo los 377 de la previsión para indemnizaciones, ¿no? Ver lo que está en el planteamiento del ejercicio. Sí. Y a la vez lo que hizo fue restar para hallar los 113, digo, a los 264 de finiquitos, al Sí. mismo tiempo restó los 377. Sí. Eso digamos, sería la razón por la que esos 377 no afectaría al resultado del flujo operativo. Exactamente, Jonathan. Como aquí estoy restando este monto que estoy incluyendo aquí arriba, si yo lo quito, en realidad no tiene relevancia. O si le pusiera 1.000.000, tampoco tendría relevancia, ¿no? Serían 1.175. Y ahí es de nuevo donde va a surgir la pregunta, entonces, ¿para qué lo ponemos? Porque si se dan cuenta,
al ponerlo, bueno, y esto es antesala, ¿no? Pero ya el lunes lo vamos a desarrollar mejor. Ya al ponerlo, estoy teniendo una suma de 2.683 que no tendría si es que solo tuviera la depreciación y la amortización, 2.306. ¿Y eso en qué afecta? Bueno, afecta en la ruta que se establece para llegar desde el resultado neto hasta el flujo de actividades de operación. Es decir, va a incidir significativamente el monto que yo vaya colocando de estas partidas para saber cuánto corresponde a las partidas que no generan movimiento y cuánto corresponde a los movimientos netos. ¿Por qué? Porque una cosa, más adelante, mucho más adelante, una cosa van a ser los flujos de efectivo libres de la firma, del propietario, y un flujo de actividades de operación o generado en operaciones. Pero lo vamos a tocar en esas sesiones, ¿no? Pero por ahora, efectivamente, como dices, es porque le hemos puesto una resta acá que se vuelve irrelevante, ¿no? Así que es una buena medición también de que lo están siguiendo. Gracias. No, a ti más bien, Jonathan. Bueno, por ahora quedaremos ahí. Más bien gracias a ustedes por aguantar estos minutitos extra. El lunes lo revisaremos, vayan dándole sus intentos, ya les voy a pasar esto también para que tengan una guía. Y traigan las dudas, ¿no? Eso es importante. No se queden, porque al final algunos renuncian a entenderlo y claro, no se puede complementar. Bueno, cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Licen. Gracias. Hasta luego, licenciado.